Ahí va. Ahí estoy grabando. Bueno, antes que nada, ya saben, no hay ningún canal que yo tenga a mi nombre para invitar a la gente a invertir de forma directa, que gana rentabilidades seguras, transferirme en cripto, cosas así. No tengo, no existe. Si te están invitando a un canal a mi nombre para hacer eso, salí de ahí porque te van a estafar. Dicho esto, arranco. Em, En los mercados financieros, ¿sí? Voy a ser un poco bien general, existen dos tipos de estrategia. Una que es la manual y la otra es la costo promedio. ¿Sí? La manual es, está basada en los análisis que vos puedas hacer en un punto de entrada, ¿sí? Por ejemplo, en una venta, un punto de entrada con un punto de pérdida calculado, ¿sí? Y con un punto de salida en profit, ¿sí? Un stop loss y un take profit. Vos calculás la distancia que hay desde donde estás entrando hasta donde considerás que ya no vale la pena más invertir o estar dentro de la operativa. Calculás, si estos son 20 pips y vos tenés, no sé, $1000, vos decís, quiero que estos 20 pips sean el equivalente al 1%, por ejemplo. Esto es variable, ¿sí? Acá es donde está la gestión de riesgo variable. El 1% de mi cuenta, ¿sí? Quiere decir que estás arriesgando $10. Y vamos a suponer que estás buscando en una estrategia un 1 a 3, quiere decir que el TP va a estar a 60 pips, ¿sí? 3 veces más, que eso va a representar el 3% de la cuenta, es decir, $30. ¿Sí? Las estrategias tienden a oscilar entre un rango de que puede ser 30% vamos a hablar de una generalidad, 75% de probabilidad, ¿sí? De efectividad, perdón, no de probabilidad, de efectividad. Si es o no rentable depende del riesgo-beneficio, ¿sí? Si haces 30% y operás 1 a 1, no sos rentable a largo plazo. Pero si haces 30% y buscas un 1 a 3, vas a hacer 3 por 3, 9, 7 por 1, 7, quiere decir 2% rentable, ¿sí? Si estás arriesgando el 1% por cada 3. Después hay un amplio espectro donde de repente sos más efectivo, pero menos riesgo-beneficio, ¿sí? O menos efectivo y más riesgo-beneficio. Eso oscila, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vos no podés determinar en lo que son los mercados financieros ni cuántas veces por día vas a operar. O sea, no podés saber cuántas veces por día vas a operar. No podés saber para dónde va a ir el mercado. Por lo tanto, no podés saber si te va a ir bien o no, ¿sí? Eh, pero sí lo que podés tener es un plan que dicte que vos vas a operar máximo cierta cantidad de operativas y que vas a obtener una pérdida o ganancia diaria de X%. Y más de eso no, o menos de eso no. ¿Sí? Entonces puede ser que un día operes, no sé, mi máxima pérdida por día es de 2%. ¿Sí? Entonces eso significa que puedes operar dos operativas de 1% en el día o 4 operativas de 0,5% en el día. Eso lo vas a determinar según el riesgo, ¿sí? Que le establezcas a la operativa. Pero vos definís eso en un plan, no por cómo te levantaste a la mañana, sino que ya está predefinido eso. ¿Por qué? Porque ya hiciste el backtesting correspondiente para quedarte tranquilo de que a largo plazo te va a ir bien. Y vos tenés como más allá del stop loss, vos tenés en el plan tenés una cierta cantidad de operativas en negativo porque podés tener una mala racha. Y quizá vos tenés una estrategia que suele tener un 50% de efectividad, que busca un 1 a 3, entonces vas a hacer 5 por 3, 15, 5 por 1, 5, haces 10%, por ejemplo, o 7,5 si arriesgas el 0,5.
pero que puede oscilar y puede tener meses muy buenos de 75% y meses muy malos de 30%. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si vos tenés una mala racha de la estrategia, esto quiere decir que va a haber 3 positivas y 7 negativas. Esto no significa que van a estar perfectamente distribuidas. En Forex lo que suele pasar es que puedes tener una mala racha de 3, 4 negativas seguidas, después afrontar 2 positivas, después que te toque un par más negativas y luego, no sé, otra positiva, ¿no? Ahí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra negativa al final. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que vos tenés que estar mentalmente preparado para afrontar esto, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la clave, el riesgo, cómo gestiono mi riesgo. Porque esto, y le estoy haciendo la analogía con manual, porque mucha gente cree que manual es la solución para cualquier cosa. O sea, si a mí me va mal con leveling, ¿por qué no estoy operando manual? Bueno, no estás operando manual, primero porque es muchísimo más difícil que operar leveling, que ahora paso a explicar bien qué es leveling, eh, o costo promedio. Y segundo, porque en operativa manual también tenés que gestionar bien tu riesgo. Y acá es donde a veces la gente falla en el concepto. ¿Sí? Todo, tanto manual como costo promedio, se tiene que gestionar el riesgo de forma correcta. ¿Sí? Porque si no, perdés cuentas de ambas formas. Es más, pero muchísima gente quema cuentas no por el costo promedio, sino por la operativa manual, porque se sobreapalancan, porque gestionan pésimo el riesgo y porque la ambición o lo que sea lotean muy alto y los agarra una mala racha y no se dan cuenta que están arriesgando mucho y están perdiendo mucho. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que al ser un trade, vos decís, bueno, mirá, si yo estoy arriesgando el 1% para yo perder todo, tengo que operar 100 veces mal, consecutivas para perderlo todo. ¿Sí? Pero acá hay un detalle y es que no es fácil recuperarse con operativas manuales sin aumentar los riesgos. O cuando si vos empezás a perder, cuando te agarra una mala racha, o sea, en operativa manual generalmente perdés, ganás, perdés, recuperás, perdés, ganás, ¿sí? Es muy raro estar arriba del 50% siendo novato, es muy raro, muy atípico. Estoy hablando de, no sé, 6 meses de operativa, es muy raro. Mientras que en lo que es leveling generalmente es ganás, 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 ganás y de repente un día perdés bastante, ¿sí? A diferencia de la manual que es perdés, 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 perdés y un día ganás bastante. Es como al revés. Pero ¿qué pasa? Si vos acá, en vez de 1%, decidís hacer un 25% de riesgo, vos ahora me estarás diciendo, no, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a ponerle un 25? Es una locura, porque me agarro una mala racha de 4 y perdí todo. Pero hay gente que lo hace. Hay gente que invierte un 50% sobreapalancado en una operativa. En criptomonedas pasa un montón porque te permiten sobreapalancarte muchísimo más que en CFDs. Pero la realidad es que la operativa manual también se quema. ¿Por qué? Porque se gestiona pésimo. Entonces, si yo te digo opera manual, pero a 25% al stop loss o 15% al stop loss, ¿qué me vas a decir? No, está pésimo gestionado. Así quema cualquiera. Por supuesto, a largo plazo no hay forma, porque siempre vas a enfrentar alguna racha que te va a terminar quemando toda la cuenta, o vas a terminar perdiendo tanto que luego la única forma de recuperarte es aumentando los lotajes o hacerlo muy pacientemente. ¿Sí? Entonces, cuando esto es manual, cuando hablamos de costo promedio, pasa lo mismo. Hay una estrategia que tiene una efectividad y que tiene una gestión de riesgo. O sea, ¿por qué si yo tengo una, una estrategia de 30% de efectividad con un 1 a 4, vamos a suponer, como para que tenga una rentabilidad aceptable, que es 4 por 3 12, haces más 12, y bueno, el 6 menos 1 6. O sea, haces al final un 6% rentable. ¿Por qué si yo tengo una estrategia de 6% rentable, de 30% de efectividad que busco un 1 a 4, ¿por qué le pongo 1%?
¿Por qué le pongo 1%? Si cuando mucho voy a perder 6. ¿Me entendés? 6%. A uno es 6%. Si le pongo un 2 es 12%. Si le pongo 3 es 18%. ¿Sí? Pero bueno, si a mí a largo plazo me va a dar el rédito por 3, quiere decir que este 6 me va a dar más 18% por mes. Bueno, puede ser que en un mes yo enfrente 6 consecutivas que pierdo y entonces arriesgo un 3%. Estamos hablando de un 3%, ¿eh? Solo un 3% estamos hablando. No estamos hablando de 25%, estamos hablando de un 3%, ¿sí? En una estrategia poco efectiva, pero con buen riesgo-beneficio. Entonces, vos decís, bueno, en un mes malo puedo tener la cuenta en menos 18% en algún momento si me toca perder las 6 seguidas. Pero los meses que me vaya bien voy a estar haciendo un 18% a favor. Entonces puede ser que tenga 3, 4 meses buenos y bueno, cada tanto soportar mentalmente tener la cuenta en menos 18. ¿Por qué no? Porque las estadísticas no son absolutas. No es que como vos tenés un 30% significa que vas a perder, o perdón, un 30 no, un 40% de efectividad, significa que vas a perder 6 operativas por mes. Tranquilamente, te puede pasar que vos tengas un mes muy malo, donde operes poco, y de repente hayas perdido 6 y no hayas ganado ninguna, y tengas al siguiente mes, no sé, 4 perdidas, y estas 10 estén juntas, ¿sí? Pero ya estamos hablando de que llevas perdido 30%. Quiere decir que tu cuenta, en vez de estar en 1000, estás en 700, ¿sí? Y te puede pasar que las siguientes sean las positivas, las que ganes, y como te asustaste porque venías perdiendo mucho, no las hayas operado. Y volvés a operar acá y acá te vuelven a tocar las negativas, ¿sí? Y empezás a afrontar lo que se llama errores de, de trading, ¿no? O sea, errores novatos de andar cambiando la estrategia, alterándote. Y la verdad es que, bueno, pero si vos tenés una estrategia que pierde 10 veces seguidas, sos pésimo. Y no es así, porque si vos tenés una estrategia a largo plazo que funciona, vas a enfrentar momentos que te va a pasar eso. Por eso en operativa manual no se puede gestionar, o te recomiendan los profesionales no gestionar muy alto, y estamos hablando de 1%, 0,5, 2 como arriesgadísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a largo plazo vas a enfrentarte momentos de esos. La diferencia absoluta que tiene con el costo promedio, ya lo dije antes, es que el costo promedio tiende a ser, en un periodo de tiempo largo, muy efectiva, muy efectiva. Y cada tanto tenés un buen negativo, ¿sí? Cada tanto tenés un buen negativo. ¿Por qué? Porque se basa en, bueno, obviamente lo dice la palabra, en promediar, ¿sí? Entonces vos entras acá y si se va en contra volvés a entrar, si se va en contra volvés a entrar, se va en contra volvés a entrar, y cuando sube llegás al punto cero, bueno, de ahí un poquito más, ahí sale Pi Brava, ¿no? Te hace 20 neto, te sale. Entonces, de esta forma es como que es más fácil ganar, ¿sí? Porque si se va para arriba ganás, pero si se va para abajo también ganás. Bueno, pero en algún lado tiene que estar el riesgo. No puede ser que siempre se gane, no existe siempre ganar. Bueno, el riesgo está o sea, el riesgo está en la probabilidad de que esa estrategia te lleve como a extremos, ¿sí? Es decir, capacidad que tenés de recompra en las compras o de reventa en las ventas, ¿sí? ¿Cuántas veces voy a poder hacer esto hasta que el mercado haga lo que yo quiero? Y ahí es donde entra el lotaje, ¿sí? El cómo loteás. Si loteás agresivo, si loteás moderado, o si loteás dinámico, si loteás moderado, ¿sí? Si loteás conservador y demás. Ahora, hay mucha gente que tiene, no sé, $1000 y agarra y abre a 0,02.
Y esto es como estar metiéndole una manual, qué sé yo, el 10% de riesgo. Es algo que a corto plazo se te va a terminar quemando. Pero como es 0,02, bueno, es el doble de un arriesgado, no es tan grave. No se dan cuenta. ¿De qué no se dan cuenta? De que existe la probabilidad de que falle la estrategia. Entonces, cuando vos estás operando un año, por ejemplo, a gestión moderada, y vos ves que estás ganando, no sé, de un 3 a un 5% todos los meses, de repente te agarra, ¿qué estamos? En octubre. Te agarra octubre y vos estás menos 20% flotante negativo en este momento, ¿sí? O menos 25. Yo en este momento estoy menos 25, ¿sí? Menos 25% de flotante negativo. Y vos decís, bueno, listo, tranquilo. O sea, no pasa nada. Esto pasa muy de vez en cuando, es excepcional. Estoy bien gestionado, no pasa nada. Ahora, ¿qué hizo el agresivo en el mismo periodo de tiempo? El agresivo ganó 10% todos los meses, lo agarró octubre y ahora está a menos 50%. ¿Sí? Sos vos el que define qué querés. A largo plazo tiende a ser mejor hacer esto. ¿Por qué? Porque este octubre o la excepción de la estrategia de leveling puede ser que lo gestiones pésimo porque te asustás, lo mismo que expliqué en la manual, te agarra la mala racha y no sabés gestionarla, no sabés qué hacer, empezás a hacer locuras, bueno, perdí 5 seguidas, la próxima le mando triple lotaje, pasa eso también. Si estoy perdiendo de a 3%, me agarró 5 seguidas, bueno, ahora le mando un 10% a esta que la gano seguro, porque ya vengo como perdiendo 10, esta la voy a ganar y esta te agarra menos 10, y la siguiente para recuperarte tengo que mandarle 20 y así terminás quemando la cuenta en manual. En leveling pasa parecido. Bueno, le empiezo a mandar coberturas extra, le empiezo a mandar lotajes más altos, ¿sí? Mayores lotajes, le mando en vez de 0,01, ahora le voy a mandar 0,05. ¿Sí? Y he visto personas que a 0,01 de repente le mandan lotaje de 0,10. No, porque acá, mirá, estoy en soporte y todo, y si me sale bien, recupero. Y empiezan a gestionar pésimo y termina en cuenta quemada. ¿Sí? Porque cuando vos gestionas pésimo, el mercado te pasa factura. Entonces, ¿de qué te sirvió ir 90% al final? Vamos a suponer que no hiciste interés compuesto, ¿no? 90% de rentabilidad si en el mes complicado no lo sabes gestionar, no sabes prepararte y se quema. Y el único motivo por el cual no se te quemaría es porque el mercado retrocede y llega al TP. Es decir, que dependés del mercado, no depende de tu forma de operar, ¿sí? O de tus habilidades como trader. Mientras que de esta forma te agarra el complicado y como no estás apretado, no estás con la soga al cuello y todavía tenés resto, no pasa nada, mirá, y capaz que te llegó a menos 30, no pasó nada, vos no cometiste ningún error, seguiste todo bien, respetaste lo que había que respetar y luego vendrán bonanzas nuevamente, ¿sí? Cuando todo esto se agote y termine y se devuelva al mercado, tendrás tus bonanzas. Y esto de repente representa, no sé, vamos a poner un promedio, 4, ibas un 40%. Hiciste la mitad o menos de la mitad de lo que llevaba el agresivo. Pero el agresivo ahora tiene el doble de riesgo que vos, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, no se trata de, bueno, mira, yo voy a abrir matrices hasta que llegue un momento que me voy a preocupar y voy a depender del mercado que sea. No. Así como la manual tiene un punto de entrada, un stop loss y un TP, en el caso de la venta, el leveling tiene un punto de entrada, tiene coberturas y tiene planes de contingencia. ¿Sí? No podés operar leveling sin planes de contingencia. ¿Por qué? Porque el plan de contingencia es el stop loss del leveling. ¿Dónde se aplican o cuándo se aplican los planes de contingencia? Se aplican, es personal, pero basados en estadísticas. ¿Sí? Es decir, en la probabilidad de que pase tal cosa o tal otra.
Entonces, si vos tenés una estadística general de Pi-Graver que te habla de que el 99% de las operativas, esto lo vimos la clase pasada, los que estuvieron en la clase pasada saben de qué estoy hablando, los que no, está subida al canal de YouTube, ¿sí? Tenés un 99% de que no supere el 10º piso y que hay un 1% de probabilidad de que lo supere, entonces vos estás tranquilo que el 99% no vas a tener problemas, pero el 1% vas a tener que afinar el lápiz. ¿Qué es afinar el lápiz? Estar atento a ver si tenés que aplicar planes de contingencia. Que dependiendo de la gestión de riesgo que vos tengas, estos 10 pisos, fíjate, vamos a hacer así, voy a pasar a compartir la bitácora. Vamos a poner agresivo. Estamos hablando del 13,75% a 10 pisos en agresivo, ¿eh? Estás hablando de. Pero vamos a hacer así. Voy a poner 10.000, que es más fácil así. Voy a poner 0,1, eso es agresivo, 0,05, esto es dinámico, y 0,03 es casi moderado, ¿sí? Entonces fíjate que 15 pisos empezarías a aplicar planes de contingencia estadísticos, ¿sí? ¿Podés aplicarlo en el 14? Sí. ¿Podés aplicarlo en el 16? Sí. ¿Podés aplicarlo en el 10? También. Pero ¿qué pasa? Si vos lo aplicás en el 10, no tendría sentido, porque aplicar planes de contingencia es empezar a aceptar pérdidas pequeñas, ¿sí? Ya sean futuras o presentes. Decisión personal si es futura o presente. Si la aceptás ahora, al final de la operativa vas a ganar, vas a recuperar un poco, y si aceptás ganancia ahora, al final de la operativa vas a perder más. O sea, si ganás 10 ahora, vas a perder 15, por ejemplo, y quedás -5. Y si decidís perder 10 ahora, ganarás 5, cosa de que 10 menos 5 te da -5 también. O sea, es el mismo resultado, pero dependiendo la decisión que tomes de qué es lo que querés afrontar en un principio. Si la pérdida y luego ganar, o ganancia y luego perder. Em, Afrontar pérdidas en posiciones que estadísticamente no van a tu favor no tiene tanto sentido. Tiene más sentido tomar decisiones estadísticas que tienen mayor probabilidad de que te salgan bien, más allá de que te pueden salir mal. Pero estadísticamente tienen mayor probabilidad. Entonces, ¿por qué los planes de contingencia van a partir del 30%? Porque estadísticamente está contemplado que a partir del piso 16 empieza a tener más probabilidad de abrir pisos, ¿sí? O sea, de extenderse a 20, por ejemplo, ¿no? Eso lo vimos en la clase del miércoles. Entonces, por eso es un buen punto. Aparte porque aceptar pérdidas temprano, si bien hace que si hay una operativa que se revierte en el piso 17, por ejemplo, eh, te va a significar una pérdida innecesaria porque tu cuenta nunca estuvo en riesgo, o sea, vamos a hacerlo así. Mira, voy a pasar de un lado para el otro. Vos abrís acá, el mercado hizo 15 pisos. Vos dijiste acá, bueno, ¿sabés qué? Voy a aceptar no sé, el 3% de pérdida de la cuenta, ¿sí? Perdón, menos 3%. Así, menos 3%. Y el mercado hace 17 y vuelve y cierra, pues sí, bueno, que al pedo que acepté la pérdida. ¿Por qué? Y porque mi cuenta no se quemaba en 17 pisos, ¿sí? Se quemaba en, no sé, en 24. Entonces, si yo no hubiese tomado ninguna decisión, igual el mercado me hubiese dado la salida y no hubiese tenido que aceptar pérdida. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? O sea, la estadística te marca, bueno, en qué punto me conviene tomar una decisión de aceptar pérdida porque la probabilidad de que se complique más es superior. ¿Sí? Nunca va a ser superior a que no se complique, pero sí va a ser superior con respecto a otros puntos. Entonces, si vos lo tomás en el piso 12, por ejemplo, en el piso 12 tomás una contingencia, la realidad es que tenés mayor probabilidad de que el mercado haga máximo 15 pisos y se revierta y hayas tenido que aceptar una pérdida innecesaria,
a que llegue a 20. ¿Sí? Hay mayor probabilidad de esto que de esto. Pero cuando llega a 16, hay mayor probabilidad de que el mercado llegue a 20 que de que se revierta. Entonces es un buen punto para tomar un plan de contingencia, por cuestiones de probabilidad. ¿Sí? Es meramente una cuestión de probabilidad. Dicho esto, y explicado un poco, poneme un 5 en el chat si me fuiste siguiendo y se entendió más o menos a dónde quiero llegar. Vamos a analizar o a repasar las posiciones. ¿Sí? Entonces no es cuestión de estar asustado, acojonado, como dicen en España, sino que es cuestión de entender cómo funciona y no asustarse por lo que viene, porque es algo que te esperas que pase. ¿Sí? Es como, no sé, ir a tirarte de paracaídas y que te dé miedo a volar. Bueno, o sea, no es compatible. No es que te estás sorprendiendo, no sé. Me voy a tirar en paracaídas, buenísimo. Llegás al lugar y te dicen, bueno, tenemos que agarrarte, tenés que subirte al avión, tenés que ir al cielo y del cielo te tirás en paracaídas. Y decís, ¿vos qué? ¿Del cielo? No, no lo puedo creer. No, me muero. Yo le tengo miedo a las alturas. ¿Y para qué te anotaste en paracaidismo? ¿Se entiende? Esto es lo mismo. O sea, ¿te da miedo tener una operativa de leveling con varios pisos? No hagas leveling con varios, no hagas leveling. Pon stop loss antes y poniendo stop loss antes obtendrás a largo plazo menos rentabilidad que alguien que no le pone stop loss al leveling. Vas a tener, por supuesto, como tenés menos rentabilidad, tenés menos riesgo. Ya es una decisión personal de cada uno, ¿no? Yo en vez de avión quiero helicóptero. Bueno, es menos altura, probablemente. Pero no te tiene que sorprender que una operativa cada tanto haga esto, ¿sí? En, creo que más o menos en 8 meses, o sea, en enero tuvimos un USK que duró 8 meses, que abrió muchos pisos, pasaron 8 meses sin que ninguna otra abriera muchos pisos y toca otra. Entonces son 2 por año más o menos. Nos agarran un momento atípico de mercado, porque es un impulso sin retrocesos totalmente atípico. O sea que si vos ves las gráficas y te fijas en el pasado, no es algo que haya pasado frecuentemente esto. O sea que pasa muy de vez en cuando. Bueno, está pasando ahora y estamos adentro. Que la realidad es que no lo agarramos en su comienzo, por suerte, pero sí lo agarramos, o sea, apenas empezadito. Pero tampoco es, o sea, el mercado estaba bajista, entonces digamos, en el momento donde se vendió, no estaba mal vender. Y así no hubieses vendido ahí. En algún momento de estos 350 pips más o menos que hizo sin reversión, hubieses entrado a vender, porque hizo muchas resistencias, o sea, llevó mucho, sacó varios highs. Entonces, bueno, siempre que saca un high se puede vender a buscar 20 pips. Y si no hizo 20 pips, te comiste todo. Porque no hizo reversión alguna. Entonces, capaz que no tendrías 16, pero tendrías 12 pisos. Entonces, ¿cómo uno podría juzgar y poner el ojo en, no, pero la agarró en 16, con 12 estoy tranquilo? Bueno, Euro USD tiene 13, qué sé yo. No, bueno, pero tendría que saber. No, eso no existe. Tendría que saber, no existe. Entonces, yo lo que les paso es información para que ustedes sepan lo que les va a pasar. Vos sabés que si practicás paracaidismo vas a tener que subirte al avión y que vas a tener que saltar. Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos haces leveling, sabelo que cada tanto te va a pasar. ¿Sí? Entonces, estate preparado para cuando pase. ¿Sí? No te subiste al avión y bueno, ahora te tenés que tirar. Pero no tengo el paracaídas. ¿Qué hago? Y no sé, tirate, porque te tenés que tirar ahora. Y no tener paracaídas puesto. No, tener paracaídas, sabé cómo ponértelo, sabé qué tengo que apretar, porque tampoco es cuestión de que te pones el paracaídas y saltás y después no sabés qué piolín tirar. ¿Sí? No, no, porque yo sé que si gestiono bien, no pasa nada. Bueno, plan de contingencia. Ay, ¿qué piolín tiro? ¿Qué hago ahora? No entiendo qué hacer. Y hace 3 años que existe el plan de contingencia de PIB. ¿Sí? Está en el manual, en el canal de Telegram, lo hemos compartido un montón de veces y está el video grabado, se llama Gestión de riesgo recomendada, planes de contingencia recomendados y demás. Pero lo que voy es que repasando las posiciones y entendiendo que está pasando ese 0,3%, que es que una operativa supere el piso 15, 0,3%, ya lo hablé el día miércoles,
hay que tomar las riendas de la operativa. No podés dejarlo igual que si fuese una operativa del 99%. Tenés que tomar las riendas. ¿Sí? Esas riendas es, si estás al 30%, acepta pérdida. Si no estás al 30%, ¿estoy compartiendo? Sí. Como por ejemplo te puede pasar en una operativa dinámica, ¿sí? Estás al 17% con el USDK, todavía no tenés que tomar contingencias y podés esperar. Podés esperar a que de repente abras, creo que tantos no, 20 pisos, un poquito más, 22 pisos. Sí, 22 pisos, por ejemplo. Recién 22 pisos, una gestión de riesgo dinámica, ¿sí? Estaría tomando contingencias en el piso 22. Quiere decir que si USDCAT acaba de estadísticamente superar el 0, o sea, llegar al 0,3, que es una probabilidad muy alta de por lo menos abrir 20 pisos, muy alta de por lo menos abrir 20 pisos, no ahora, ¿eh? No ahora, porque ha pasado anteriormente que ha llegado a 16, 17 y retrocede un poco, pero lo que no sucede es que llega al TP. Ojo, atención, no es que abre 16, abre 20 inmediatamente, se clava 100 pip de una. Puede hacer frenos, puede hacer retrocesos. La estadística lo que marca es que luego de abrir el piso 15, no cierra hasta que por lo menos abra 20. ¿Sí? Quiere decir que puede hacer 16, 17, frenar, retroceder, bajar, descontar 5 pisos, pero no llega al TP. ¿Sí? No llega al TP, revierte y en algún momento abre los 20 pisos y luego cae y cierra. ¿Sí? Lo que le pasó al USK la última vez fue que hizo 17 pisos, descontó bastantes pisos, de 17 tiene que descontar por lo menos 8 mínimo, y habrá descontado unos 6 o 7. Estuvo muy cerca de cerrar, pero luego volvió para atrás, abrió 20 pisos, abrió más de 20 pisos, creo que llegó hasta 27, y luego terminó cerrando finalmente en una caída libre, absoluta, récord. ¿Sí? Así como te cerró récord, ahora te abre pisos récord. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso para saber cómo se mueven los mercados, ¿sí? Para tener una idea de cómo se mueven. Pero digamos que, fíjate lo que es una gestión de riesgo agresiva que estaría con un 60%, como una gestión de riesgo dinámica tendría un 30%. Y ni que hablar una moderada. Esto es un poquito menos de una moderada sería exactamente este capital, sería un 21%, ¿no? Está ahí muy cerca, 18, 19, 21, 2% de diferencia. En los mismos pisos, ¿sí? Y ni que hablar si estás conservador, ni que hablar. ¿Sí? Pero bueno, son pocas las personas que operan conservador, generalmente lo recomendamos para la gente que tenga cuentas muy grandes, ¿sí? Es mejor ir conservador y que cada tanto te toque un octubre, eh, a menos, no sé, ¿cómo estamos ahora? Un conservador sería 5 por 3, 15, con $15.000. ¿Sí? Estarías en un 12, no, ni siquiera en un 12, estás en 16, estás 6,8%. Y si lo querés hacer acá, 0,03, 0,03, sumando las dos, tendrías 15%. ¿Sí? Muy poquito. Es muy poquito. Y suponer, perdón, no, mirá, y esto dice 20 y 15, o sea, esto es 15 y 13, perdón, 16 y 13. Es un 10%, ¿sí? Y suponete que llega a 1 a 20, suponete que llegan las 2 a 20, ¿sí? Tenés un 20%, ¿sí? En algo totalmente atípico. Quiere decir que todavía ni siquiera tuviste que tomar plan de contingencia. Por eso a largo plazo es mejor hacerlo conservador con mucho capital, o cuando tenés mucho capital, ¿sí? Eh, pero bueno, esto explicando un poquito cómo es el tema de la gestión de riesgo y demás. Ahora, con respecto a la operativa, lo que tenemos es, acá ya marqué el nuevo piso, tenemos el TP oficial, ¿sí? Pero que realmente no es importante. Ahí fíjense que en el canal de Telegram alguien pide desesperado el TP oficial, y la realidad es que va a tardar mucho en devolverse, y que todavía hablar de cuál es el TP oficial no tiene mucho sentido, porque puede ser que mañana haga esto y tenés que cambiar el TP oficial otra vez. Entonces, esperá a que haga un retroceso, que dé una confirmación, y luego averigua cuál es el TP oficial, si estás tan urgido.
Pero todavía no, porque no va a cerrar mañana esto. ¿Sí? Generalmente tarda la mitad del tiempo que tardó en abrir. Quiere decir que como mínimo debería tardar, debería, no, no va, sino que debería, tardar el tiempo que hace que está abierta desde la primera, que no, no recuerdo cuándo fue, no sé si es hace 2 meses, un mes, pero más o menos por ahí. Quiere decir que si hace 2 meses que está abierta, va a tardar un mes en cerrar. Si hace un mes que está abierta, debería tardar, perdón, no va, debería tardar 2 semanas en cerrar, como mínimo. ¿Sí? Pues eso es promedio. Puede ser que te cierre en una semana, récord, como pasó la anterior vez, como puede ser que tarde el doble, ¿sí? O tarde más de lo esperado. Pero eso es lo que se espera. Entonces, yendo a las gráficas, lo que podemos analizar es que el canadiense se encuentra en una pequeña tendencia bajista con algún retroceso y un patrón de corona que indica que el mercado va a continuar bajista, es decir, debilitándose el canadiense, lo cual implica que el USD-CAD, a menos que se debilite mucho el dólar, va a continuar subiendo, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a relacionar y dice, ah, claro, entonces ahí es donde vamos a tener los 20 pisos, ¿sí? En ese movimiento bajista del canadiense que se pronostica. El franco suizo está muy lateralizado, ¿sí? Está lateralizado, no cumplió el patrón de reversión, estuvo muy cerca, de todas formas, el patrón es más para operar, no es tanto para determinar una orientación. Sí que se rompan las estructuras, ¿sí? Y en este caso el cachif está alcista, no rompió líneas de tendencia, no rompió estructura, por lo tanto, y ahora está lateralizando, ¿sí? Por eso está bastante, los que ven el cachif está bastante frenado. El dólar está completamente alcista. Tan alcista está que nunca hizo ni siquiera el retroceso de la corona, pero sí rompió la estructura hace bastante, ¿sí? Acá abajo rompe la estructura. Cuando rompe la estructura pasa a estar alcista y se está posicionando en una etapa de acumulación, ¿sí? Se está posicionando del lado alcista. Quiere decir que debería, por lo menos, como mínimo, continuar hasta llevarse el high. Y eso implica que continúe alcista. Más allá de que el mercado tiene que venir a saldar este retroceso, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá que tuvimos un impulso muy grande sin retroceso, tuvimos un retroceso casi que al 50%, te diría, ¿sí? Ahí al 50%, perfecto, saldado, equilibrio encontrado. Y luego tuvimos este movimiento que arranca acá, que llega hasta acá arriba, que también encuentra equilibrio, ¿sí? Encuentra equilibrio en el 50%. Lo mismo pasó para abajo. En este movimiento, el mercado encontró el equilibrio. Y ahora estamos así. Quiere decir que el mercado, de momento, tendría que venir a encontrar equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí es donde el mercado podría seguir haciendo lo que quiere. Pero primero tiene que encontrar el equilibrio, ¿sí? Ese equilibrio que puede ser muy chiquito antes de encontrarse, ¿sí? Como por ejemplo puede ser este, que hace un impulso, un pequeño retroceso, encuentra el equilibrio y sigue camino, ¿sí? Como también puede ser que dure, que sea largo, que tarde en cerrarse, ¿sí? Fíjate acá, tarda un montón en encontrar el equilibrio, ¿sí? ¿Cuánto tardó? Desde acá hasta acá. Tardó 3 meses y medio, ¿sí? En encontrar el equilibrio en ese impulso. ¿Cuánto tardó acá? De acá hasta acá tardó un mes, 2 meses y medio, ¿sí? 20, 40, 60, 80. Ah, no, tardó más. Acá tardó 90 barras, 20, 40, 60, 80, 4 meses y medio. Acá 2 meses y medio. Acá tardó al 50%, ¿dónde está? Acá tardó 2 meses y medio, ¿sí? Y esto de momento lleva
23 barras, un mes. Hace un mes que está en ese movimiento, ¿sí? Quiere decir que puede ser que todavía le falte recorrido. Lo que pasa es que lleva demasiado para ser un mes. ¿Sí? Es un mes prácticamente sin descuento. Prácticamente sin descuento, fíjense. No hay, apenas si se ve una vela roja acá, una vela roja acá, una vela roja acá, una vela roja acá. Es muy atípico. Fíjate acá, por lo menos hubo un retroceso de dos, tres velas, acá hubo una acumulación, ¿sí? Acá también hubo dos, tres velas, ¿sí? Bastante acumulación, hasta que finalmente hizo el retroceso final. Lo mismo en este impulso alcista, más allá de que es más grande, porque fíjate dónde empieza este y dónde empieza este, y hasta dónde llega este, y por dónde va este, ¿no? Esto igual no es el USDK, esto es el índice del dólar, es decir, lo que marca la fortaleza del dólar. Luego el USDK sube en proporción a su paridad, ¿no? O sea, al dólar contra el canadiense, ¿sí? Eh, pero sí te marca el tiempo en que estuvo alcista el dólar. Si el canadiense está alcista y está más fuerte que el dólar, el USDK baja por más de que el dólar esté alcista. Lo que pasa es que pasa poco eso. Generalmente el dólar, cuando está fuerte, suele estar más fuerte que cualquiera, ¿sí? Entonces el USDK tiende a subir. Pero también cuando se debilita, suele debilitarse bastante. Por eso el USDK tiene mucha volatilidad, sube mucho y baja mucho, ¿sí? Y se la pasa pocas veces haciendo acumulaciones eh, longevas, por así decirlo. Pero decía, fíjate acá hace retroceso, acá hace retroceso, acá hay varias velas rojas que marcan frenos, acá hay dos, tres juntas, acá también una pequeña etapa de acumulación, ¿sí? Y finalmente hace el retroceso. Entonces, ¿qué podemos deducir de este movimiento? Que todavía le falta un poco más, o sea, todavía está alcista, todavía está fuerte el dólar, y que el canadiense está bajista, por lo tanto, el dólar CAD debería bajar, ¿sí? Debería subir, seguir subiendo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate que el dólar CAD está en esta etapa de acumulación o en este rango bajista, está en la parte central, ¿sí? Y esto puede significar que el mercado, o sea, que el canadiense gane fuerza en los próximos días y así poder mantenerse, por lo menos que no siga subiendo mucho el USD-CAD. Si nos fijamos en las noticias, hubo noticias negativas para el canadiense, aunque un poco equilibradas acá, porque hubo una positiva, dos negativas, y hubo tres positivas y una negativa para el dólar, ¿sí? De todas formas, fíjate que para la semana que viene, recién el jueves tendríamos varias noticias del dólar, ¿sí? Jueves y viernes de la semana que viene. Recién el jueves y viernes de la semana que viene. Y con respecto al euro USD, fíjense que el euro USD cumple con el patrón a la perfección, en este caso, y llega a la parte baja del canal y empieza a despegar, lo cual podría ser un pequeño retroceso para continuar cayendo, en ese caso podría venir a los siguientes bajos, por ejemplo este, ¿sí? Que venga hasta acá, lo cual marcaría fuerza bajista, ¿sí? Si nos vamos a una temporalidad un poquito más chiquita, déjame ver, lo que hay es, esto quería mostrarles, un segundo, ahí, hay un cambio de dirección bueno, en corto plazo no, ni siquiera, o sea, hay un cambio de dirección. Lo que está haciendo ahora, o debería estar haciendo, es buscar la punta izquierda y luego venir y extenderse, ¿sí? Lo cual anticipa que se pueden venir unos días fuertes del euro. Y eso significa que si euro está fuerte y dólar está fuerte, va a depender de la fortaleza de ambos, a cuál es más fuerte que el otro, para determinar de repente un USDK que quizás te siga abriendo pisos, pero un euro que se planche, ¿sí? Que se mantenga acumulando o que no se correlacione tanto con el dólar, ¿sí? Pero estos son suposiciones en base a lo que uno puede ver en las gráficas de los índices, ¿sí?
También puede ser tranquilamente que el euro continúe cayendo y eso hace que el euro USD caiga, ¿sí? Con respecto al petróleo, que es un indicador bastante fuerte para el canadiense, ¿sí? Para determinar la potencia del canadiense que pueda tener. Si bien el canadiense pinta para debilitarse, vimos que estaba en una zona media donde podía generar un soporte y empezar a fortalecerse un poco. Y eso va acompañado de que el petróleo estaría creando un patrón de corona, lo que determinaría que su fuerza va a ser alcista o su orientación va a ser alcista, lo cual haría que el canadiense se fortalezca. Entonces seguiría a la par de eso, ¿sí? No sé si hasta acá, pero por lo menos hasta acá. Y esos son varios días de fuerza alcista. Lo cual haría que el USDCAD frene un poco, porque si el canadiense se fortalece, por más de que el dólar esté fortalecido, por lo menos no hay tanta diferencia entre ambos. Este, y lo que vemos en el neozelandés, que al igual que el australiano, no llegó a hacer el retroceso profundo, ¿sí? No hizo ningún retroceso, de hecho, y lo que tiene es todavía una extensión. Mientras esa extensión no rompa con este mínimo, el patrón va a seguir vigente, ¿sí? Este mínimo, este que está acá, va a seguir vigente. Pero la fuerza está claramente alcista, ¿sí? Porque ya rompió la estructura y bueno, continúa cayendo todavía sin retroceso. Si bien le falta un retroceso, porque acá hay un impulso sin equilibrio, la realidad es que se mantiene bajista, ¿sí? Dicho esto, cuando pasamos a la matriz, a las matrices, pues ya faltan 5 minutos. Lo que vemos acá es el USDK que parecería que está rompiendo, ¿sí? Bueno, el canal ya lo rompió. Déjame ver algo en diario. Eh, ya estaría rompiendo el order block, lo cual no es positivo, ¿sí? Que haya roto el order block no es positivo. Y lo que se avecina o lo que se aproxima es, bueno, sacar el siguiente high, ¿sí? Y ahí es donde debería venir o debería haberse representado esto de los 4 pisos más, ¿no? O sea, tiene tanta fuerza y el retroceso fue tan corto que ahora que rompió el order block en diario y que ha cumplido con el objetivo perdón, y que entra a la sección del 0,3% de operativas que cuando abren el piso 16, o sea, que llegan a abrir el piso 16, ahora tienen alta probabilidad de abrir 20 pisos, lo cual son 100 pips más, ¿sí? Por lo menos desde la última posición, que es desde acá, y 100 pips más es más o menos por acá, por el 39,75 por ahí. Que si no recuerdo mal, teníamos incluso un 1,61 acá mucho más alto, ¿sí? Que creo que es la consecuencia de trazar este FIBO. ¿Sí? Porque incluso puede abrir más, o sea, 20 es como mínimo. ¿Sí? De hecho, si miramos los puntos de reversión del USDCAD, tienen el 20 en compra y en ventas y en el 22. ¿Sí? Y luego tiene la de 27, que creo que acá ni siquiera sale porque no la anoté, pero porque es una sola. Bueno, todas son una. Esta simplemente no la habré anotado por cuestiones de que no lo actualicé, nada más. Pero esto sí es información, ¿sí? Y acá, fíjense, ninguna, no solo el USCAD, sino que ninguna ha revertido. Esto marca los puntos máximos de reversión, ¿sí? Es decir, cuando una operativa llegó hasta cierto punto, se revirtió, ¿sí? Bueno, acá marca que el USDCAD, tanto en compra como en venta, ha llegado a 20, ¿sí? Y se ha revertido, ha llegado a 22 y se ha revertido. Y una sola llegó a 27, por lo tanto, operativas que llegan a 20, que llegan a 27, es una de 4, perdón. Es un 25% y que se te complique aún más. Si tomamos el rango de 20 a 22 pisos, tenés un 75% de probabilidad que se quede ahí. Lo que pasa es que es poca estadística. Si no tenemos
300 veces que el par de divisas llegó a 20 y se revirtió. Tenemos pocas, ¿sí? Entonces, no es una estadística tan fiable para uno decir, bueno, tengo un 75% de probabilidad de acertar, entonces le voy a mandar todo el lotaje porque prefiero arriesgar un 75% a que se me queme la cuenta. No, así no funciona la estadística, porque esta llega a 27 y bueno, se empareja la estadística y van a ser 3 que se revirtieron y 2 que no, ¿no? Entonces, de 5 son 3 que sí y 2 que no. Que la estadística no es lo mismo, ¿no? Se va modificando. Pero teniendo en cuenta eso, yo creo que por lo menos al 127 va a llegar ahora, y en caso de que llegue ahora el 127, luego podría romper alguna estructura en corto plazo para finalmente llegar al 161 y luego sí, más adelante empezar a caer. ¿Esto significa que yo creo que va a llegar ahí? No, porque si yo creyera que va a llegar ahí, cierro toda la venta, abro una compra y listo. Hay probabilidades, ¿sí? Hay altas probabilidades de que pase eso, de que llegue por lo menos a 20, y estando tan cerca del 161, porque el 161 ¿a cuánto está? Desde la última posición está a 8 pisos, a 9 pisos. Quiere decir que si te abre 9 pisos más, llegaría a 25 más o menos. Y más o menos al piso 25. Y atención, porque si está correlacionado con euro USD, eso significa no van a abrir los dos la misma cantidad de pisos, pero significa que el euro USD te va a seguir abriendo pisos. Y si el euro USD entra en la zona del piso 16, significa que el euro USD también va a llegar a 20, o debería llegar a 20, porque o la probabilidad es más alta de que llegue a 20, lo cual marca de que ambos van a estar abriendo pisos, ¿sí? Por lo menos así lo estoy viendo yo. Eso no quiere decir que pase, pero así lo veo yo. Entonces, a veces los planes de contingencia que podés tomar es, si recién querés empezar a tomar pequeñas pérdidas futuras, que no es lo mismo que pérdida presente, es empezar a espaciar tus pendientes. Que si ahora hace 25 pips, vos no abras un piso, lo abras recién al piso 50, ¿sí? A los 50 pips, perdón. Y que capaz que en el movimiento de 100 pips de los 4 pisos que se avecinan del USD-CAD, vos tengas solo 2 posiciones en vez de 4, lo cual hace que tengas menos riesgo, porque hay lotaje que no tenés adentro de tu matriz, ¿sí? Incluso eso te puede permitir que si no estás tan mal con la operativa, si ves alguna confirmación, esto ya requiere obviamente capacidad de análisis y de probabilidades, puedas utilizar ese lotaje que no usaste para encontrar una mejor posición. Por ejemplo, vos podrías, esto igual no digo que lo hagas, estoy explicando para que entiendan cómo funciona. Vos podrías no abrir estas 4 y cuando llega a 20 le mandás el lotaje de las 4 acá. Lo que pasa es que hacer eso es asumir el mismo riesgo para obtener más beneficio. Y la idea es reducir el riesgo. El plan de contingencia es para reducir riesgo, no para mantenerlo y ganar más. ¿Sí? En el 0,3% olvídense de ganar más. Después, si al final, en vez de cerrar, me extiendo, bueno, será cosa del final. ¿Sí? De hecho, eh, yo me acuerdo que tenía un USD-CAD que tenía varios pisos abiertos y que lo cerré incluso antes de lo que yo quería. O sea, creo que estaba apuntando a 500 pip y lo cerré en 300 y luego hizo 200, 300 pip más. Es decir, me podría haber hecho, no sé, 3000 pips en esa operativa. Pero es mucho riesgo dejar todo abierto. Entonces, capaz que al final podés extenderte un poquito y agarrar y recuperar, ¿sí? Pero lo ideal sería que reduzcas el riesgo, dejas de tomar posiciones y quizá mandarle un poco, no sé, en vez de los 4 posiciones, como ponerle 2 posiciones juntas, ahí juntas acá en el 20, y estas no las tomaste. Entonces, ¿qué pasa? Tenés menos lotaje, tenés menos riesgo. Tenés 2 operativas menos, 2 lotajes menos, por lo tanto tenés menos riesgo. Pero además, si es que se va a positivo, vas a tener 2 operativas acá, ¿sí? Quiere decir que esta vas a ganar 25 más, que esta 50 y que esta 75 más, ¿sí? Obviamente que no te va a dar el total, o sea, no sé, por ejemplo, si esta te daba
150, 175, 200 y esta te da 225, vas a tener dos de 225, ¿sí? Pero bueno, hay una que se reemplaza por la misma. Pero digamos, la de 225 extra va a suplantar una de 200, una de 175 y una de 150. Entonces, no es que te vas a cubrir entero, ¿sí? No te vas a cubrir entero, pero estás reemplazando, ¿sí? Después, cuando pierdas, cuando llegues al cierre, te va a faltar el beneficio de estas dos, por ejemplo, que no abriste, o de las tres que no abriste, pero vas a tener 225 extra para cubrirte y vas a cerrar con menos 2%, menos 1%, menos 0,5, menos 3, gravísimo. O sea, como mucho, menos 3. Pero ya te cerró la operativa, tu cuenta no estuvo en riesgo, cuando tuviste que tomar planes de contingencia, los tomaste, perfecto. ¿Sí? Eso como una pequeña contingencia. Pero en realidad las contingencias son planificadas y marcan que estadísticamente a partir del 30% negativo, si esto planificado en una gestión de riesgo agresiva, en una dinámica es distinto porque el 30% llega a partir del piso 23, más o menos. Entonces sería el equivalente a tomarlo recién acá. Entonces todavía no pasó, no tendrías que tomar contingencias. Ahora, si estadísticamente hay una referencia de que ahora hay una alta probabilidad de que el mercado haga 20 pisos, ojo, reitero, no de que haga 20 pisos ahora directo, sino que puede ser que ahora se frene en 17, caiga, retroceda a 4, venga, haga así, haga uno más, después de acá vuelva hasta acá y después de acá haga esto. Entonces, eso no significa que si vos estás fuera o si tenías menos piso y la pesaste antes, te convenga no tomar esto porque va estadísticamente a abrir 20, ¿sí? Sino que estamos hablando de una operativa que alguien entró desde el principio, ¿sí? Desde el principio y tiene una gestión de riesgo que lo está agobiando, ¿sí? Que tiene mucho flotante negativo. Bueno, dicho esto, nos vamos para acá. Ahí estamos con el USDK. Déjame ver algo en el semanal, que no lo estuve mirando. El semanal todavía no tiene fractal, ¿sí? No tiene fractal y el mercado parecería estar llegando a zona de resistencia semanal, ¿sí? Ahí se ve bastante claro. Está llegando a zona de resistencia semanal. Si luego esto, fíjense cómo acá, desde donde estamos, hizo dos pisos más, llegó a hacer ese high, ¿sí? Incluso acá hizo dos pisos más, perdón, desde acá hizo un piso más. Entonces, si esto hace dos pisos más y la semana que viene termina con una mecha así, ¿sí? Porque esto fíjense que es vela que arranca la semana totalmente verde y termina totalmente roja, ¿sí? Dando retroceso. Entonces, esto generalmente pasa lunes y martes, y miércoles, jueves y viernes, o lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes se va para el otro lado, en caso de que quiera hacer la reversión, ¿sí? También te puede pasar de que la semana termina acá y tenés una semana completamente alcista. De hecho, primero lo que sucedió fue lunes y martes bajista, o lunes, martes y miércoles bajista, y jueves y viernes alcista, ¿sí? La clave va a ser, igual tampoco que terminen 2 semanas alcista no significa que la tercera sea alcista, pero digamos, los primeros 2 días van a determinar para dónde puede terminar la semana, ¿sí? Si los primeros 2 días son alcistas, o los primeros 3 días son alcistas, puede ser que haya un buen descuento para jueves y viernes, que había fundamentales. Pero si los primeros días arranca bajista la semana, puede ser que tengamos otra vela verde al final de la semana, ¿sí? Hay que estar atentos a eso. Bueno, y en principio acá está el TP oficial, TP virtual, pero todavía le falta, como les decía, le falta mucho todavía. Está muy cerca, yo creo que, a ver, no, mira, ahí ya tiene 19 pips. Si hace un poquito más, resultaría raro que la semana termine sin mecha. Es muy raro que una semana termine sin mecha. Por lo tanto,
fíjate que todas las semanas terminan con mecha. O sea que yo creo realmente, todas las semanas con mecha, todas. Por más de que estuvo completamente alcista, todas las semanas terminaron con mecha. Y esta sería la única semana que no termina con mecha. Lo que me hace pensar que después de la clase tiene que hacer un pequeño retroceso. ¿Sí? Tendría que apaciguar un poco. Bueno, si esa semana, o sea, si la vela termina, no lo creo igual porque ya no creo que se mueva tanto, va a terminar con una mecha muy chiquita, me parece, si termina con mecha. Pero si se mete dentro del canal nuevamente, ¿sí? Tendría que descontar más o menos, bueno, 12 pips, no es tanto, la verdad. Podría descontar 12 pips, tendría que terminar dentro del canal. Eso puede dar un, un alivio parcial, ¿sí? No, no general, pero sí parcial. Em, el punto de giro a largo plazo es este, ¿sí? Le falta muchísimo. A este sí que le falta mucho. 145 pips. Eso puede ser 3 días muy bajistas o generalmente una semana bajista, puede ser que haga 150 pips. Bueno, después con el euro USD estamos muy parecidos. La diferencia es que fíjense cómo termina la semana del euro USD. Está lloviendo. Sí termina con mecha. ¿Sí? Sí termina con mecha acá. Esta manual de cobertura ya la cerré. Termina con bastante mecha, ¿no? A diferencia del USDK. Eso quiere decir, eso lo que significa es que se descorrelacionó, ¿sí? Porque esta vela alcista, el USDK no la tuvo. Ahora sí está bajando, pero lo que hizo fue, fíjate que desde acá no llegó a abrir un nuevo piso, pero más o menos retrocedió desde la última posición aproximadamente 1, 2, hasta 3 pisos. Y ahora 1 y está llegando al segundo. ¿Sí? La vela diaria completamente bajista. Lo bueno es que, o lo que yo estoy haciendo, esto es una decisión totalmente personal, no la tienen que tomar ustedes, pero capaz que les sirve para entender cómo funciona. Acá cuando el mercado hizo este patrón, acá hizo este retroceso, yo compré buscando acá este TP, ¿sí? Buscando acá. La cerré un poquito antes, la cerré acá. No me esperé porque estuvo muy cerca de cerrarme acá y no me cerró, o creo que sí, creo que por ahí la cerré. Eh, pero aproveché eso para hacer una adicional. ¿Sí? Acá el euro USD, unos 30 pips más o menos, no, no mucho más. Pero una cobertura, ahí me sirvió. Esto ya lo podemos sacar. El tema es que el siguiente, ¿sí? Lo que estoy haciendo. Acá vemos que se está creando una matriz virtual al alza, ¿sí? Punto de entrada, primero, segundo, tercer piso, lo cual implica que el mercado 20, 23, 32, 43 pips estaría buscando el equilibrio, ¿sí? Está muy cerca del equilibrio, ahí, 43, ¿sí? Y yo más o menos voy a tener unos 17. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue mi decisión? Fíjense que mi euro USD está en, bueno, en este caso tiene un lotaje bajo para lo que es mi operativo, ¿sí? Está en modo conservador. Lo cual, bueno, no me preocupa, ¿no? En una operativa en conservador no estoy para andar preocupándome, ¿sí? Lo bueno, esto fue una muy buena decisión que tomé, que acá se ve reflejado, que el USK lo tomé dinámico. Entonces, como tomé dinámico el USDK, tomé conservador el euro USD. Menos mal, porque si no tendría un poquito más de flotante negativo. Y capaz que hasta tendría que empezar a tomar planes de contingencia sobre el USDK. Pero bueno, por fortuna tomé una buena decisión de gestión de riesgo. Eso es una decisión personal. No es que he operado dinámico las dos varias veces, ¿sí? Y hasta te diría que o sea, por decisión de gestión de riesgo, decidí
darle la gestión dinámica al USDK, que es el par que menos paga de los dos. El euro USD paga más el PIB. Por lo tanto, tiene más beneficio, pero tiene más riesgo también. Eso se traduce en pisos que soportás. Entonces, lo que decidí hacer es un hedge en euro USD. ¿Por qué? Por todo esto que mencionaba. Porque estadísticamente el mercado debería hacer que USDK abra 4 pisos más, por ende euro USD también. Si euro USD lo hace, también se va a extender, debería extenderse hasta los 20 pisos, lo cual, desde donde estoy para que haga 20 pisos en total el euro USD, son 7 pisos, a los que ya tiene, que son 13. A largo plazo, ¿no? O no a largo plazo, pero digamos, es como una proyección. Entonces, pueden pasar dos cosas en esta operativa que acabo de abrir en Hedge. Y eso es lo que suele tener en cuenta un profesional, las dos cosas, no solo el beneficio. Una es que el mercado haga los 7 pisos, 7 pisos son 150 pips, más o menos 175 pips. ¿Sí? Como encima no estoy, o sea, no la abrí desde el último piso, sino que la abrí 3 pisos más arriba, yo más o menos, si a esto le sumo desde acá 175 pips, acá tengo 50 más o menos, y 175 son 225 pips. Quiere decir que yo puedo meter una operativa de 225 pips solo con una venta. Solo con una venta, ¿eh? Solo con una venta. Potencial, ¿sí? No estoy diciendo que lo voy a hacer porque también es mucho riesgo, pero como potencial. Quiere decir que si el mercado me hace eso, yo me le voy a sacar una buena tajada. Uy, creo que estaba por ahí. Pero ¿qué es lo malo que puede pasar? Bueno, lo malo es que se me vaya en contra. ¿Hasta dónde? Y yo calculo que hasta el TP, porque este euro USD, ¿hasta dónde lo voy a llevar? Hasta el TP. Hasta el TP, el TP oficial, el TP virtual, ya lo veré. ¿Sí? Ya lo veré. De pronto todavía no lo tengo ni siquiera modificado. Fíjate dónde tengo un TP viejísimo acá arriba, no es que yo pretenda, o sea, sí considero que a largo, muy largo plazo puede llegar hasta acá porque hay un imbalance en diario, pero no es un objetivo que yo vaya a buscar. ¿Sí? Simplemente estoy esperando a que rompa la estructura en 8 horas o 4 horas creo que es acá, para actualizar el TPI y no tener que andar actualizando si después el mercado abre más piso y otra vez volver a cambiar los TPI, no lo quiero hacer. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que llega el TP oficial. Son 134 pips. Pero imagínate que llega el equilibrio. Son 182. O sea, no llegan a ser 8 pisos. Estaría cambiando. Y ni que hablar de que si Euro USD hace esto, USDK también lo va a hacer. También va a descontar y va a descomprimir. ¿Sí? Eh, entonces, tengo dos panoramas. O me clavo 225 pips positivos o un paso a tener una matriz de 8 pisos. Como mucho, 8 pisos son 200 pips. Acá estamos hablando de menos, de 180, ¿no? Como mucho, 8 pisos. Como mucho. Eh, y encima, estoy dentro de una matriz virtual, lo cual me permite que esos 8 pisos, cuando llegue al TP, me pueda extender en caso de querer hacerlo, si es que considero que hay que ir a buscar el equilibrio, ¿sí? Porque va a haber un desfasaje desde donde entré yo, más o menos había 18 pips al TP, quiere decir que si esto no cierra, la matriz virtual no cierra y se pone a abrir pisos y se me va en contra, básicamente lo que estoy haciendo es mejorando esos 18 pips. Quiere decir que por lo menos 5 o 10 me voy a poder extender. 10 pips multiplicado por 8 posiciones, por ejemplo, o 9 posiciones, son 90 pips. Entonces al final o gano 2,25 o gano 90. ¿Sí? Eh, y la gestión de riesgo le puse un poquito más en moderado. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque estaría en hedge con el USDK. Entonces no es que acumula. Lo que no tengo que hacer es abrir hedge en USD cada hora. Y si lo hago, abrirlo en moderado o en conservador. ¿Sí? Pero no ahora, porque ahora está bien para arriba. Sin embargo, Euro USD sí me dio la oportunidad de hedge. ¿Por qué? Porque se creó una matriz virtual
y porque el TP está más cerca que el de USDCAD. Entonces, el riesgo de esta operativa es que me abra 8 pisos, pero el de USDCAD es que me abra, no sé, 12, 14 pisos. ¿Sí? Va a estar muy cerca de abrir 16, que se pase a 20 y se vaya para el otro lado, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado con el leveling, por eso, porque a veces uno piensa que solo es cuestión de, bueno, cuando me abren muchos pisos voy para el otro lado. No es así, porque si no te la pasás abriendo pisos y nunca estás calmo con pocos pisos. Siempre pasás de 20, pasás a 10, de 10 pasás a 15, de 15 pasás a 17, de 17 a 14, y es como te vas para un lado y para el otro y no tenés paso. ¿Sí? Eso es hacer mal las cosas. Bueno, AUDK tiene ZK, están cerrados, no los abran con correlación, o sea, no los abran en compras. Si los abren, abran los cerrados, en ventas, perdón. Y Gary ya avisó que estaba buscando ventas, así que buenísimo. Eh, lo único que vi acá en AUDK que me gustó es que acá se había formado un patrón de reversión, ¿sí? Que había hecho acá el movimiento. Que al llevarse el high, este high, da una como segunda confirmación, ¿sí? Una segunda confirmación. Pero así y todo, todavía no tenía el objetivo alcanzado, porque tenía 27 pips y 14, tenía un 1 a 2, pero bueno, yo estaba buscando más. Sí me olvidé, la verdad esto me lo olvidé de hacer, porque ya estadísticamente cuando saca el siguiente high ya podrías poner en break-even. Esta operativa me debería haber cerrado en break-even, ¿sí? Acá. Pero bueno, no me cerró, la dejé abierta, no pasa nada. Igual, igual no hay problema, ¿sí? Si se pierde el 1%, no pasa nada. Lo que no tengo que hacer es cerrarla antes, porque justamente estoy arriesgando un 1% para ganar todo esto, si no, no lo arriesgo. ¿Sí? Pareciera estar más en una etapa de acumulación que en un cambio de estructura, si uno hace esto. Entonces podría el mercado venir acá y luego de tocarme el stop loss, volver hasta acá, y quién te dice el cambio de tendencia. Lo que pasa es que lo veo poco probable, porque tanto el USDCAD como el euro USD pareciera ser que están buscando el sentido con respecto a el AUDCAD bajista, ¿sí? Pero bueno, ya está, no importa, para eso está el stop loss. Y con respecto al CACHIF, acá pasó lo mismo. El mercado rompió la estructura. Esto por suerte no lo operé. Sí, estaba esperando que llegue al order block. Cuando llega al order block rompe la estructura, hace un retroceso a la punta izquierda, perfecto, y tenía que llegar acá, ¿sí? O hasta este high, no sé, uno de los dos. Pero bueno, no llegó. A ver, ¿qué pasó acá? Ah, no, porque estoy en el patrón. Estoy en Kings. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Ahí. No, perdón. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Sí? Igual sí se completó, pero bueno, no se completó hasta el máximo. Hasta acá. Todo dependiendo de los impulsos y retrocesos, digamos. Y cuestión que, bueno, ahora rompió estructura, ¿sí? Volvió a romper estructura, sacó el low y volvió a entrar al order block, lo cual ya es raro. ¿Porque es raro? Los order blocks suelen tener este tipo de reacción, no esto, ¿sí? Lo cual hace pensar que el mercado va a continuar cayendo. Y ahora el punto estructural es este lo podemos sacar, y el mercado estaría cayendo, ¿sí? Esto lo podemos ajustar, de momento está ahí, o sea, dentro del largo plazo no está tan mal que el mercado continúe cayendo. Pero para buscar compras ahora habría que esperar a que rompa la estructura otra vez, ¿sí? Y en caso de que quiera continuar cayendo y no cumpla con el patrón de reversión, bueno, se espera que por lo menos caiga el 62, ¿sí? Un número ahí institucional. Y más abajo
digamos que por donde se encuentra acumulando, el mercado tendría que romper o este máximo o este low, ¿sí? O este máximo o este low. En caso de romperlo, tiende a ser lo mismo que tiene el rango, que son 113 pips. Así que serían unos 113 pips para abajo del rango, lo cual hace que el mercado caiga al 0,61. ¿Sí? Siempre, lo he mencionado varias veces, Cachif es un par que se suele mover entre números institucionales, ¿sí? Entre números con 62, 61, 63, 64, por ahí. Pareciera ser que es el caso, ¿sí? Por eso medimos más o menos en el 62 tendría que soportar, y si no soporta debería llegar al 61, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta eso. Aprovechen si hay movimientos de impulso, como sucedieron acá, para ir tomando planes de contingencia en caso de que lo necesiten, ¿sí? Y llegamos al fin. Pasamos por todos lados. Como siempre tratamos mi idea siempre es tratar de explicarles, no importa tanto la gráfica, chicos, porque las gráficas son probabilidades y al fin y al cabo pueden darse como no, y tu estrategia no puede estar basada en una probabilidad, tiene que estar basada en el largo plazo y en la estadística, ¿sí? Pero no tenés que tomar, no tus decisiones tienen que estar basadas en una probabilidad. ¿Sí? No es que, bueno, quiero que me analices porque quiero ver si ahora hay un patrón de 80% de probabilidad, entonces le mando todo. No, no funciona así. No funciona así. Primero porque puede haber análisis equivocados, por más de que uno tenga experiencia, se puede equivocar. Segundo, porque justamente son probabilidades, entonces no podés exponerte realmente a que se te queme la cuenta o perder mucho dinero porque te aferrás a una probabilidad. Y tercero, porque no es la forma de operar. ¿Sí? A largo plazo eso no sirve, porque a largo plazo la pegás hoy, pero mañana no la pegás. ¿Sí? Si vos cuando tenés una operativa complicada lo que haces es tomar decisiones arbitrarias, emocionales, y que se salen de una estrategia que a largo plazo funciona, lo que significa es que te vaya bien, o te va mal en el momento, o te va bien, pero en la próxima te va a ir mal. O te va bien en la próxima, pero en la próxima te va a ir mal. Porque no es que esto es un caso excepcional y ya. No es que vos ahora vas a tomar una decisión arbitraria y la próxima no. La próxima lo vas a volver a hacer, porque estás en una situación que te estás poniendo a prueba y donde no tendrías que tomar ninguna decisión externa a la estrategia. ¿Sí? O sea, el plan de contingencia está dentro de la estrategia, pero digamos, meterle un por 5 de lotaje con un adicional abajo no está dentro de la estrategia. ¿Sí? Eso no está dentro de la estrategia. Entonces, tomar esa decisión hace que si te va bien ahora, vas a pensar que la próxima vez te va a ir bien también, y ahí es donde vas a perder todo. Y si te va mal, bueno, ya lo vas a perder todo ahora. Entonces, no tenés que ni una ni la otra, ni una ni la otra. Tenés que seguir con tu plan, respetarlo, empezar a aceptar pérdidas pequeñas con tiempo. ¿Para qué? Para que le des tiempo al mercado a que busque la reversión. ¿Sí? Porque los mercados tienden a buscar el equilibrio. No, pero mirá que hay un movimiento que se dio. Bueno, capaz que en 30 años hay un movimiento que se dio, ¿sí? Y que nunca revirtió. Pero esos son los riesgos generales. No, pero yo no puedo operar con ese riesgo. Listo, pon el stop loss en algún punto donde vos obtengas menos beneficio a largo plazo, pero obtengas menos riesgo. Es una decisión personal. ¿Dónde te conviene poner el stop loss? Generalmente en el piso 16. Es decir, ahora tendrías que estar asumiendo la pérdida completa de tu USDK. Hay gente que lo tiene en 20%, hay gente que lo tiene en 10, hay gente que lo tiene en 15, hay gente que lo tiene en 30, hay gente que lo tiene en 50, hay gente que está en 70. ¿Sí? Eso varía según la gestión de riesgo, la cantidad de operativas que tengan abiertas, las correlaciones y demás cosas. Pero asumir una pérdida del 20-30% en un piso 16 porque estadísticamente te conviene y luego que aceptas la pérdida volvés a entrar como si fuese una matriz de 0 a 20 pips con el lotaje que te queda de la operativa, obviamente, tienes que ajustar los lotajes, te va a llevar más tiempo recuperarte, pero vas a estar más tranquilo si el mercado llega a 25.
porque tendrás, en vez de una operativa de 25 pisos, tendrás una operativa de 10 pisos, ¿sí? Entonces, el problema de los leveling tiende a ser la pérdida exponencial. No es lo mismo perder 15 o tener una operativa de 15 y una de 10 sumadas que tener una de 25, ¿sí? No es lo mismo, son distintos riesgos. De hecho, te lo pongo en números, así lo ves, y ya con esto me despido, ¿sí? Tenés 15 pisos, vamos a poner 10.000, en gestión de riesgo dinámica, ¿sí? 15 pisos, 30%. 10 pisos, 13%. Total, 43%. 15 pisos, perdón, 25 pisos, 80%. Es el doble de riesgo. ¿Se entiende? Hay gente que dice, no, Pip Braver lleva 20, te suman, ¿no? Los 15 de los 16 de USD y los 13 de Euro USD, 19. 18, perdón. No, 19, perdón. Tiene 19 pisos. No, perdón, 29 pisos. 16 más 13. Uy, qué mal que estoy, es bien. No tiene 29 pisos. No, sí, porque yo lo sumo. No, no está mal sumar. Porque el problema es en la exponencialidad. Y si vos sumás cosas que no estás sumando peras con manzanas, no tiene nada que ver una matriz con la otra. ¿Sí? Te lo acabo de demostrar. 15 pisos, 30%. 10 pisos, 13%, te da 43%. 45 para redondear, 45. 25 pisos que sumados son 80%, ¿sí? Pero eso es todos en una matriz, ¿sí? No es 15 en una matriz y 10 en la otra matriz, ¿ok? Esa es la diferencia que hay, ¿no? Entre sumar y que los tengas todos en uno. Pero al cerrar en el piso 16, que por ejemplo un dinámico serían 34% de pérdida, esto te quedaría en 7.600. Tendrías que bajar a 0.07 si estás en dinámico, ¿no? Perdón, en agresivo. Y después te toca, no sé, 10 pisos. Tendrías un 12%. O sea, te faltaría un montón para tomar planes de contingencia. Y capaz que, listo, ahí 25 y revierte. Eso significa que encima, como vos vas a estar con 10 pisos y te vas a ir al TP oficial, porque tu intención es recuperar lo que perdiste, porque tenés menos riesgo, vas a poder obtener bastante beneficio, ¿no? ¿Esto cómo sería? Sería como, ya no, me hago lío, voy a tardar demasiado en calcularlo, pero es extenderte bastante más, porque un piso 25 tiene 12 de reversión, quiere decir que terminarías con toda la matriz Mira, es así, ahora sí lo calculé, lo puedo hacer fácil, mira. Mira el beneficio que te puede llevar en este ejemplo, ¿no? Que estoy dando. Acá. Más esto, más 0.0025 y hacemos 10 pisos. Pero una operativa que abre 25 pisos, el TP o el break-even lo tiene en el piso 12. ¿Sí? Quiere decir que vos acá entraste en el 16 y abriste hasta 20, el piso 26, ponele. 25, sería uno menos. Ahí, abriste así. Quiere decir que los 9 pisos terminan en positivo, los 9 pisos se revierten y faltan 3 pisos más, o sea, 75 pips más. 9, 10, 11, 12. Hay 75 pips más. Quiere decir que de este número, voy a hacer así, más esto, menos 0.0075, le pongo menos porque es una venta. Estoy a, espera, 0.01 más esto, no, más no, igual a esto, 0.01, hacemos así, ahí, y 0.01 en agresivo te llevas
Un 13%. Un 13%. O sea, perdiste un 30%, pero recuperaste un 13%, un 14%. ¿No? Entonces al final, bueno, terminaste perdiendo un 25% en una operativa muy complicada. Ah, no, incluso ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde estoy? Acá. Era menos. Estamos hablando de. A ver, espera, déjame ver algo. Que me perdí. No lo quería hacer porque sabía que me iba a hacer bola. Un segundito. Estamos haciendo con 10.000, perdón. Estamos haciendo con 10.000. Con 10.000 a 0.10, pero esto pasa a ser 0.07 y pasas a tener 7.600. 12,86. Prácticamente es un 13%. ¿Sí? Es un 13% de eso. Que bueno, el sumado total son $1.000. O sea, recuperás. Quiere decir que terminarías en $8.600. Quiere decir que recuperaste o solo perdiste el 24% en vez del 30%. ¿Sí? Por eso, o sea, perder el 20%, pero esto te pasa una vez cada muchísimo tiempo, ¿sí? Porque esto que hayan llegado a 25 sucedió 3 veces en 4 años. Entonces, si en 4 años obtenés beneficios dinámicos o agresivos, vas a obtener beneficios del 10, 15% todos los meses hasta que llega un momento que empezás a perder de a 20%. ¿Sí? O todos los años perdés 20%. Entonces ganaste 120 y perdiste 20, bueno, ganaste 100, es un montón. Pero hay que tener cuidado, para mí el agresivo igual es demasiado agresivo, porque aparte te obliga a tomar contingencias antes. Una cosa es el piso 16, otra cosa es llegar al 30%. Sí, es distinto, porque si vos tenés acumulación de operativas, al 30% llegás antes de que una operativa llegue al 16. Sin embargo, si vos tenés gestiones de riesgo, por ejemplo, moderadas, es muy difícil que llegues al 30% sin haber llegado a un piso de 16. Entonces podés hacerlo de una mejor forma, ¿sí? Más eficiente. Pero bueno, llegamos al final.